Todos se rieron. Primero fueron los vecinos. Luego los transeúntes. Después, los que nunca lo conocieron pero compartían su video en las redes. Un hombre golpeando la roca con un taladro viejo, bajo la lluvia, como si intentara abrir un secreto que nadie más veía. Está loco, decían. Está cavando su tumba. Pero cuando el tiempo pasó, y vieron lo que había hecho, el silencio fue más profundo que cualquier carcajada. La historia de John Marshall comenzó mucho antes de que la montaña lo aceptara. 3 días de lluvia ininterrumpida. El viento movía los carteles oxidados de una fábrica muerta. Sobre uno de ellos, aún podía leerse, entre manchas de óxido y polvo: Marshall Engineering. John permanecía frente a la puerta del almacén con el candado en la mano. El último. Dentro, solo quedaban el eco, las sombras y un olor a metal húmedo. Había trabajado ahí media vida. Había creído que las máquinas podían darle sentido a todo. Pero las máquinas se apagan. Y el silencio, cuando llega, no pregunta. Cerró el candado. Tiró la llave al charco que crecía a sus pies. La vio hundirse sin hacer ruido. Era simbólico, lo sabía. Pero también era necesario. A veces, para seguir viviendo, hay que enterrar las ruinas de lo que fuiste. Subió al camión. El asiento chirrió, el volante tembló. Encendió el motor y el sonido le pareció un corazón todavía dispuesto a latir. Miró por última vez hacia Denver. Luces grises detrás de la cortina de agua. Luces que ya no le pertenecían. No puso música. No habló. Solo condujo. Las gotas golpeaban el parabrisas con ritmo de metrónomo. Y el limpiaparabrisas respondía con un suspiro áspero. A cada kilómetro, la ciudad quedaba más atrás. Y con ella, todo lo que alguna vez creyó importante. Su teléfono vibró. Un número desconocido. No contestó. Dejó que sonara hasta morir en el asiento vacío. Las montañas aparecieron al caer la tarde, envueltas en neblina. Gigantes inmóviles, silenciosas, esperando. El camino se volvió estrecho, luego tierra, luego barro. John sintió algo en el pecho, una mezcla de miedo y alivio. Reconocía aquel lugar. Su abuelo lo había traído aquí cuando era niño. El viejo solía decir: las piedras hablan, pero hay que aprender a escucharlas. Entonces John se reía. Ahora, no. Ahora quería creerlo. El valle lo recibió con un olor a tierra y memoria. Entre la lluvia, vio los restos de la cabaña familiar. El techo hundido, las paredes podridas, el porche devorado por la hierba. Se acercó despacio. El barro le subía por las botas. El agua caía sobre sus hombros como si el cielo quisiera probar su paciencia. Entró. Dentro, solo quedaba el silencio. Un silencio que pesaba. El suelo crujió bajo su paso. Un clavo oxidado brilló entre la oscuridad. Sobre una viga caída, aún podía verse un grabado infantil, su nombre, torcido, hecho con un cuchillo de campamento. J. Marshall. La lluvia golpeaba el techo roto como un tambor lejano. El hombre dejó su mochila en el suelo. Sacó una linterna. La luz se movió por las paredes, revelando polvo, telarañas y el eco de una vida que ya no existía. Y sin embargo, allí, entre las ruinas, sintió algo parecido a paz. Encendió su hornillo, calentó café y se sentó en el suelo. El vapor se mezclaba con el humo del gas. Cerró los ojos. En el exterior, un trueno hizo temblar la montaña. John levantó la mirada. La pared de roca detrás de la cabaña parecía respirar, viva. Apoyó la mano. Sintió una vibración leve, casi humana. Y entonces, sin entender por qué, sonrió. Quizá el viejo tenía razón, murmuró. Las montañas sí hablan, solo esperan a que alguien las escuche. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Pero dentro de él, algo acababa de despertar. El amanecer llegó sin color. Una luz blanca, enferma, que apenas rozaba las montañas. La lluvia había cesado,
pero el valle seguía húmedo, envuelto en un olor a tierra nueva. John Marshall se levantó del suelo frío de la cabaña, con la espalda rígida y las manos entumecidas. El fuego se había apagado durante la noche. Solo quedaban cenizas y un silencio demasiado grande. Salió afuera. El aire cortaba los pulmones, pero era limpio. Frente a él, la pared de roca se alzaba como un muro antiguo. Gris, enorme, viva. La misma roca que había tocado la noche anterior. La misma que parecía respirar bajo su mano. Ion se acercó. Llevaba una taza de café en una mano y una idea fija en la cabeza. El agua caía todavía de las ramas. El sonido del valle era puro, casi hipnótico. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en dinero, ni en fracasos, ni en nadie más. Pensó solo en eso, crear algo que no se derrumbe. Pasó el resto del día limpiando el terreno. Quitó la maleza, apartó los troncos podridos, amontonó piedras en un rincón. El sol apareció por momentos, débil, pero suficiente para secar parte del barro. El cuerpo le dolía, pero no se quejaba. Cada movimiento era una decisión. Cada respiración, un comienzo. Esa tarde, al revisar su viejo generador, sonrió. Todavía funcionaba. Lo había usado en los últimos años de la fábrica, cuando todo iba mal, cuando la electricidad fallaba y los proyectos se hundían. Era un trozo del pasado que aún servía. Quizá no todo está perdido, pensó. Lo colocó cerca de la pared. Conectó el taladro industrial, revisó las brocas, ajustó las tuercas. El olor a gasolina se mezcló con el aire húmedo. El ruido del motor rompió la calma del valle. Las aves huyeron de los pinos, las hojas temblaron. Y John, por primera vez, sintió algo parecido a poder. Se acercó al muro. Miró la roca con atención. Era dura, irregular, pero había una grieta, una línea natural, como una invitación. Colocó la broca justo allí. Tomó aire. Y golpeó. El primer impacto sonó como un disparo. El eco viajó por todo el valle, rebotando en los acantilados, multiplicándose hasta perderse entre las nubes. El polvo blanco cubrió su rostro. El taladro vibraba con fuerza, casi arrancándole los brazos, pero no soltó. Siguió. Otra vez. Y otra. El metal contra la piedra. La carne contra el tiempo. Cuando el sol se escondió, apenas había logrado una hendidura de unos centímetros. Pero la miró como si fuera una puerta abierta. Su puerta. Su respuesta. Su forma de seguir existiendo. Esa noche encendió una fogata frente a la roca. El fuego proyectaba sombras que danzaban sobre la superficie gris, revelando formas, grietas, rostros imaginarios. El humo subía en espirales lentas y se mezclaba con la neblina. John observó el relieve con los ojos cansados, hipnotizado. El viento soplaba desde el norte, trayendo consigo un sonido bajo, como un suspiro. Por un instante, pensó que la montaña le hablaba. No quiero destruirte, susurró. Solo quiero entrar. El fuego crepitó como respuesta. El eco devolvió su voz con un tono distinto, más grave, más hondo. Y en ese momento, lo sintió. La montaña lo había escuchado. Los días siguientes repitieron el mismo ritual. Despertar. Café frío. Martillo, taladro, polvo. El cuerpo se endureció. Las manos se agrietaron. El sonido del metal se convirtió en una especie de música. No necesitaba otra cosa. Cada golpe era un paso, un latido, una confesión. Una tarde, mientras el sol caía entre las nubes, se detuvo. Apoyó la frente en la roca caliente por el esfuerzo y murmuró. No importa cuánto tarde. Lo único que quiero es que algo de mí permanezca. El eco lo repitió 3 veces. Como una promesa. Y cuando la noche cubrió el valle, la roca, su roca, ya tenía forma de entrada. El viento cambió. Ya no traía lluvia, sino frío. Las noches se hicieron más largas, y el valle más silencioso. Ion Marshall seguía allí, cavando. Golpe tras golpe.
Día tras día. Sin testigos. Sin calendario. El trabajo se volvió su reloj. El ruido del taladro, su respiración. El eco del golpe, su único diálogo. La piedra cedía despacio, como si lo aceptara a regañadientes. Cada grieta era una palabra. Cada vibración, una respuesta. No lo sabía todavía, pero ya estaban hablando. Una mañana, mientras el sol apenas tocaba las cumbres, escuchó algo distinto. No era el viento. Tampoco el motor. Era un murmullo. Un sonido leve, continuo, que venía desde el fondo de la roca. Se detuvo. Apagó la máquina. El valle quedó en silencio. Y entonces lo oyó de nuevo. Como una voz baja, mezclada con la respiración de la montaña. Ion dio un paso atrás. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Eres tú?», murmuró, sin saber por qué lo decía. Nadie respondió. Solo el eco repitiendo su pregunta hasta perderse entre los pinos. Pero en su interior algo se movió. Una certeza. Una conexión. Desde ese día, trabajó diferente. Ya no golpeaba con furia. Golpeaba con ritmo. Como si siguiera un pulso invisible. Las horas se convirtieron en días. Los días, en semanas. La entrada empezó a tomar forma. Un pasillo estrecho, húmedo, pero firme. El polvo blanco cubría su ropa, su piel, su barba. A veces se miraba en el reflejo del agua y no se reconocía. Había dejado de parecer un ingeniero. Parecía otra cosa. Un hombre tallado por el mismo material que perforaba. Por las noches escribía en un cuaderno. Anotaba frases sueltas. Algunas eran pensamientos. Otras, fragmentos que no sabía si le pertenecían a él o a la montaña. La piedra no resiste. Solo espera. El silencio no es vacío. Es lenguaje. Golpear no es destruir. Es preguntar. Una tarde, mientras descansaba frente al fuego, escuchó motores a lo lejos. Se levantó. 2 jóvenes en motos de montaña bajaban por el sendero, riendo. Llevaban cascos de colores, música alta, teléfonos en la mano. Cuando lo vieron, frenaron. Uno gritó. Viejo. ¿Qué haces? ¿Tu tumba? El otro reía, grabando. John no respondió. Solo levantó la vista y siguió trabajando. El golpe del martillo fue su única palabra. El sonido seco se impuso al ruido de las risas. Ellos se marcharon pronto, dejando las huellas de sus ruedas sobre la nieve. El silencio regresó. Pero era un silencio distinto. Más denso. Más vivo. Casi agradecido. John se acercó a la roca, la tocó con la palma, y susurró. No te preocupes. Ellos no entienden todavía. El viento sopló desde el interior del valle. Una corriente suave rozó su rostro. Y por un instante, creyó escuchar algo entre las ráfagas. Una frase lejana. Una voz antigua. Sigue. Esa noche, el fuego proyectaba sombras en las paredes. Sombras que se movían como si tuvieran vida. Figuras humanas. Formas que parecían observarlo. El cansancio lo hacía dudar de sus sentidos, pero el miedo no llegó. Solo una extraña calma. Una sensación de que no estaba solo. De que alguien, o algo, trabajaba con él desde dentro de la piedra. Antes de dormir, escribió una última línea en su cuaderno. He descubierto que el silencio también respira. Y su respiración tiene mi nombre. Apagó la vela. El valle se sumergió en oscuridad. Y en algún lugar dentro de la montaña, el eco respondió con un suspiro. El invierno llegó sin aviso. Primero fue el frío. Luego, el silencio. Después, la nieve cayendo sin fin, cubriéndolo todo como si el mundo quisiera borrar sus propios rastros. Ian Marshall seguía trabajando. El hueco en la montaña ya no era una simple grieta. Era una habitación. Pequeña, áspera, pero suya. Allí dormía, comía,
pensaba. Y cuando el viento rugía afuera, el fuego dentro respondía con su propio idioma. Una tarde el cielo cambió. Las nubes se cerraron con una violencia que no había visto antes. El aire olía a electricidad, a algo antiguo y poderoso. John se levantó, miró la línea del horizonte y lo supo. La tormenta venía. Corrió a reforzar la entrada con tablas y piedras. Selló las grietas con barro húmedo. Encendió su fuego. El generador rugió por última vez antes de apagarse. El viento comenzó a golpear como un animal ciego. La montaña temblaba, viva, furiosa. El rugido de la tormenta era un grito sin forma. Truenos. Nieve horizontal. La oscuridad total. Durante horas, el refugio vibró bajo la furia del invierno. Pero resistió. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando escuchó un sonido nuevo. Un grito. Lejano, humano. Se levantó, tomó la linterna y empujó la puerta. El aire lo golpeó como un muro helado. Avanzó entre la nieve, hundiéndose hasta la cintura. A lo lejos, junto al río congelado, vio una figura moviéndose con torpeza. Una sombra tratando de levantar otra. A su lado, un bulto pequeño. Un niño. John corrió. El frío mordía, pero el instinto lo guiaba. Aquí. Gritó, y su voz se perdió entre el viento. Cuando llegó, el hombre apenas podía mantenerse de pie. La mujer yacía inmóvil. El niño lloraba bajo una manta mojada. Sin pensar, los tomó uno a uno y los llevó hacia su refugio. El camino de regreso fue una lucha. Cada paso era una guerra contra la nieve y el agotamiento. Pero llegaron. El fuego los recibió con un resplandor cálido. El aire dentro olía a vida. El hombre se derrumbó junto a la llama, respirando con dificultad. Nos atrapó el temporal, dijo entrecortado. El coche, sin gasolina, pensamos que era solo un poco de nieve. John no respondió. Les dio mantas, les ofreció agua caliente. Colocó los pies de la mujer junto al fuego. Ella respiraba, débil, pero viva. El niño lo miraba con ojos grandes, sin lágrimas. La noche pasó sin sueño. El viento afuera seguía rugiendo. Adentro, solo el crepitar del fuego y las respiraciones lentas de los tres desconocidos. El refugio resistía. Y por primera vez, John entendió para qué había estado construyendo. Al día siguiente, la tormenta continuó. A media tarde, escuchó pasos. Otros 3, 4, 5. Familias que habían quedado atrapadas en el camino. Sus ropas estaban cubiertas de escarcha. Traían miedo en la mirada. Él abrió la entrada sin dudar. Los hizo pasar. Compartió su pan, su café, su fuego. El pequeño espacio de piedra se llenó de voces humanas. El aire se volvió tibio. Las paredes, vivas. El fuego, una bendición. Por la noche, mientras todos dormían, John se sentó en silencio frente a las brasas. Miró los rostros iluminados por la luz naranja. El anciano que respiraba con dificultad. La madre abrazando a su hija. El niño del primer día dormido sobre su chaqueta. Y entonces comprendió. No era un refugio solo para él. Era un corazón dentro de la montaña. Un lugar donde la vida podía resistir. Tomó su cuaderno. Escribió con letra temblorosa. La montaña no me habló para que me escondiera. Me habló para que aprendiera a proteger. 3 días después, cuando el cielo se abrió y los helicópteros sobrevolaron el valle. Los rescatistas encontraron a 10 personas con vida. Calientes. A salvo. El jefe del equipo miró alrededor, impresionado. ¿Quién construyó esto? Uno de los hombres señaló a John. Él estaba sentado junto al fuego, tranquilo, cubierto de polvo. Lo hizo él. ¿Cómo lo sabía? Preguntaron. John sonrió apenas. No lo sabía, respondió. Solo escuché. Esa noche, cuando todos se fueron. El silencio volvió. El fuego aún ardía.
Ion escribió una frase más en la pared. La fuerza no está en resistir solo. Está en dar calor cuando todo lo demás se congela. El eco repitió su voz, suave, agradecido. Y la montaña, por primera vez, pareció respirar con él. El invierno pasó. Lento. Blanco. Silencioso. El valle volvió a respirar. El río rompió su hielo. El sol regresó tímido, bañando las rocas con una luz nueva, dorada. El refugio de John Marshall seguía allí, firme, limpio, como si la montaña lo hubiera adoptado. La gente del pueblo hablaba de él. Algunos lo llamaban el loco de la montaña. Otros, el hombre que escuchó a las piedras. Pero los que habían sobrevivido sabían la verdad. Aquel lugar no era locura. Era fe. Fe en algo que no se ve, pero se siente. John siguió viviendo allí. Solo, pero no en soledad. Las paredes tenían vida. Respiraban con él. El fuego hablaba en su idioma. Y cada amanecer, la luz entraba por la pequeña ventana que él mismo había tallado. Como si el sol le hiciera una visita personal. Había aprendido a medir el tiempo por el sonido del viento. Cuando silbaba entre los conductos, sabía que el día estaba naciendo. Cuando guardaba silencio, era hora de descansar. Tallaba símbolos en la piedra. No palabras, sino formas. Espirales, líneas, ondas. Eran su manera de agradecer. Su manera de conversar con lo eterno. Una tarde de primavera, subieron unos niños con su maestro. Venían del pueblo, querían ver la casa del hombre de piedra. Ion los recibió con una sonrisa tranquila. Les mostró el fuego, el muro que respiraba, la luz que se filtraba por las grietas. Uno de los niños preguntó: ¿De verdad habla la montaña? John se agachó, lo miró a los ojos y respondió: sí. Pero muy despacio. Solo los que esperan la pueden escuchar. Los niños dejaron flores en la entrada antes de irse. El maestro agradeció en silencio. El eco de sus risas quedó flotando entre las rocas mucho después de que desaparecieran. Los años pasaron con la lentitud del viento. El cabello de John se volvió blanco. Sus manos, más lentas. Pero sus ojos aún brillaban. Ya no necesitaba escribir. Todo lo que sabía estaba grabado en la piedra. Una mañana de otoño, mientras el sol iluminaba el valle. Tomó su cincel una última vez. En la pared principal, junto a la frase que había escrito años atrás, talló otra. Cuando el constructor descansa, la montaña continúa. Golpeó despacio. Cada sonido era una respiración. Cada golpe, una despedida. Cuando terminó, dejó el cincel sobre la mesa de piedra y se sentó frente al fuego. El aire olía a madera quemada y a calma. Cerró los ojos. Escuchó el viento moverse por los conductos del techo. Su sonido suave, constante, casi humano. Y sonrió. Por fin comprendía. No estaba solo. Nunca lo había estado. Al amanecer, el fuego aún ardía. El refugio estaba en silencio. Pero las paredes conservaban calor. El aire dentro tenía un pulso. Como si respirara. La montaña guardó el cuerpo del hombre igual que había guardado sus palabras. Y el eco de su vida quedó atrapado entre las vetas del granito. Años después, los viajeros subían hasta allí con respeto. Encendían velas. Dejaban cartas, piedras, flores. Nadie hablaba en voz alta. Sentían que el silencio allí tenía otro peso. En las paredes aún podían leerse las inscripciones. La paciencia es fuerza. El silencio no es vacío. La montaña escucha. Y debajo, alguien había añadido otra frase, escrita con manos nuevas. Aquí vivió un hombre que escuchó a la tierra. Y la tierra lo escuchó a él. Cuando el viento soplaba, el refugio emitía un sonido leve. Un zumbido profundo, rítmico. Como un corazón que nunca dejó de latir. El eco de John Marshall. El hombre que cavó buscando refugio. Y encontró eternidad. Suscríbete al canal.
Porque a veces, las historias que más parecen locura, son las que enseñan a la tierra a hablar.